Bienvenidos a Debate. Bueno, todos hemos empezado algo con muchísimas ganas, ¿no? Apuntarse al gimnasio, un curso de idiomas, un proyecto personal. Y a los 2 meses, pues esa energía inicial se desvanece. Muchos empiezan, pero la verdad es que pocos terminan. Los materiales que analizamos hoy nos lanzan una pregunta clave sobre por qué ocurre esto en trayectorias tan importantes como una carrera universitaria. La cuestión es, ¿la capacidad para llegar a la meta es una cuestión de aguante personal, de garra y resiliencia individual? ¿O depende sobre todo de si el sistema que nos rodea nos pone una alfombra roja o un campo de minas? Yo sinceramente me inclino a pensar que el sistema, el contexto, es el factor decisivo. Pues fíjate, yo creo que si bien el contexto influye, y mucho, no lo niego, al final todo se reduce a la fortaleza y a las herramientas que cada individuo cultiva por su cuenta. La clave, para mí, reside en la constancia personal. Es que, para mí, plantear el abandono como un fracaso individual es mirar el problema por el lado equivocado. Lo veo más como un síntoma de un sistema que no funciona. La responsabilidad principal debería recaer en la organización, sea una universidad, sea una empresa, para crear un entorno donde la gente pueda de verdad continuar. Y tenemos datos, no son solo opiniones. El estudio de la Universidad Nacional de Quilmes es demoledor. En la licenciatura en biotecnología, el 60% de los estudiantes trabaja. Y un 73% dice que el principal obstáculo son los horarios. No es que no quieran, es que literalmente no pueden. Fíjate en el testimonio de Martina, la estudiante de sociales, que habla de no poder estudiar de manera tranquila por la precariedad laboral. Esto conecta, directamente con la idea del desequilibrio esfuerzo-recompensa. Eso es. Es como si te pidieran correr una maratón y en lugar de darte agua, te pusieran más peso en la mochila. La falta de acompañamiento institucional que sienten los que están haciendo la tesina, eso no es solo sentirse solos, es la sensación de estar invirtiendo un esfuerzo monumental en la recta final sin recibir la recompensa más básica, la guía, el estamos contigo. Ese desequilibrio es lo que quema a la gente, de verdad, no la falta de ganas. Por eso no me extraña que políticas como las de Colombia se enfoquen en trayectorias completas y continuas, asumiendo que es una responsabilidad del sistema en su conjunto. Entiendo perfectamente el argumento, de verdad, y no niego que un sistema hostil agota a cualquiera. Pero eso solo explica una parte de la historia. Pensemos en ese ejemplo que dan los materiales sobre el gimnasio o el curso de inglés. La gente paga por adelantado, a veces un año entero. La barrera económica no solo no existe, sino que de hecho has hecho una inversión. Y aún así, abandonan. Prefieren perder el dinero a seguir con el esfuerzo. La estadística que se menciona es brutal. Solo el 2% de la gente que empieza un curso de inglés lo termina. ¿Qué falla ahí? No es el sistema universitario, no es la precariedad laboral, es algo interno. Y aquí hay una distinción que me parece clave, la que hacen entre disciplina y constancia. Piénsalo así. La disciplina es tener que empujar el coche cada mañana para que arranque. Es un acto de voluntad pura y te deja agotada. La constancia es cuando has arreglado el motor y arranca la primera, con solo girar la llave. El objetivo no es ser una heroína que empuja el coche todos los días, sino convertir ese esfuerzo en algo automático, que casi no gaste energía. Y esa transición de empujar a arrancar con la llave es un trabajo interno. Las teorías del afrontamiento del estrés hablan de esto, de reestructuración cognitiva, de distracción. Son herramientas que una tiene que tener en su propia caja. Y el paso final es convertir un hábito en un ritual dándole un ¿para qué?, un significado profundo. Y eso no te lo puede dar ninguna institución. Ya, pero es que ese fuero interno no es una burbuja. A mí el dato que me parece más claro es el de la UNEQ. El 60% de los estudiantes de biotecnología trabaja. El 60%. No hablamos de un caso aislado, hablamos de una realidad estructural. Pedirles a esas personas que libren una batalla interna heroica para construir la constancia, cuando la batalla externa por llegar a fin de mes ya les consume toda la energía, me parece como mínimo injusto. Y el informe colombiano va incluso más allá. Menciona la violencia y el desplazamiento forzado como causas de interrupción. O sea, ¿qué herramienta interna, qué para qué puede sostener a alguien frente a una barrera de esa magnitud? Es evidente que hay casos extremos donde el sistema lo aplasta todo. No voy a negar eso. Pero volvamos al mismo estudio de la UNQ, porque revela otra cara de la moneda.
Un 31% de los estudiantes que no terminaron el ciclo introductorio citan la falta de motivación como la razón principal. La motivación es un estado intrínsecamente personal. El sistema puede incentivar, puede facilitar, pero, no puede generar motivación por decreto. Esto me lleva de nuevo al conferenciante Luis Miguel Trujillo y su idea de que no nos falta iniciativa, sino terminativa. Empezar es fácil. La motivación inicial nos impulsa. El reto es seguir cuando esa chispa se apaga. Y la constancia sostenible de la que hablan nuestros materiales es justo eso, la competencia que una desarrolla para poder actuar a pesar de que la motivación suba y baje, que es lo que hace por naturaleza. Espera un momento. ¿Y si esa falta de motivación del 31% no es la causa, sino la consecuencia? La consecuencia de un sistema agotador que te va minando poco a poco. Es muy fácil sentirte desmotivado cuando llevas meses sin dormir bien porque compaginas los estudios con un trabajo precario que apenas te da para vivir. La motivación no nace en el vacío, se alimenta o se destruye según el entorno. Me parece un buen punto, pero entonces, ¿cómo explicamos el 98% que abandona el curso de inglés online que ya ha pagado? Ahí no hay precariedad, no hay horarios incompatibles. Tienen total flexibilidad. Quizás ahí el análisis es otro. Me hablas de ese 98% como un fallo individual masivo. ¿Y si te digo que es un fallo de producto? Si el 98% de tus clientes no terminan tu curso, a lo mejor el problema no son los clientes. A lo mejor el problema es que el curso es malo, aburrido o no cumple lo que promete. ¿No es eso también un fallo del sistema, en este caso del sistema curso? Es una forma interesante de verlo. Y sí, podría ser un fallo de diseño del curso. Pero incluso con el mejor curso del mundo, el aprendizaje de un idioma requiere un esfuerzo diario y sostenido que mucha gente no está dispuesta a hacer si no hay una presión externa. La comodidad de poder hacerlo cuando quieras se convierte en una trampa que te lleva a hacerlo nunca. La estructura autoimpuesta, esa capacidad de ser tu propio jefe exigente, sigue siendo individual. Pero me estás dando parte de la razón. Un sistema bien diseñado, incluso a pequeña escala como un curso, tiene que incluir mecanismos de apoyo, de seguimiento, de feedback. Y eso me conecta con el siguiente punto. Esa motivación de la que hablas no se sostiene en el vacío. ¿Cómo mides si vas bien o mal? ¿Cómo sabes si tu esfuerzo vale la pena? Pues ahí es donde entra la retroalimentación. Si la única respuesta que recibes de la institución es el silencio, como les pasa a los tesistas de la UNQ, es normal que cualquier motivación se venga abajo. La sensación de soledad y abandono que reportan es un fallo garrafal del sistema de tutoría. Por eso en Colombia crean organismos como el OT, el Observatorio para la Trayectoria Educativa. La idea es sencilla pero potente. En lugar de esperar a que los estudiantes abandonen y luego preguntarse por qué, recogen datos en tiempo real para detectar problemas y actuar antes de que sea tarde. Tratan el abandono como un problema de salud pública, no como una suma de fracasos individuales. Estoy de acuerdo. El feedback institucional es fundamental, pero no puede ser la única fuente. El feedback no es algo que una simplemente recibe de forma pasiva, es algo que se busca, se interpreta y se genera. El mismo material que citas sugiere que cada persona establezca sus propias métricas, sus KPIs personales para medir el impacto de su esfuerzo, no solo las horas que le echa. Piénsalo como una piloto de carreras. Claro que tiene los datos que le da el equipo en boxes, pero también está sintiendo el coche en cada curva, mirando sus propios medidores en el volante, escuchando el motor. La autorreflexión es ese panel de control personal. No puedes esperar a que el ingeniero te diga por radio que una rueda está perdiendo presión. Tienes que sentirlo tú. Tienes que estar atenta a tus propias señales. Esperar a que una institución mida y valide cada paso es una estrategia pasiva y francamente muy frágil. Me gusta la analogía del piloto, pero la completo. Un piloto puede sentir el coche, pero si el coche está mal diseñado desde el principio, o el equipo en boxes no le da la información correcta sobre la estrategia, se va a estrellar, por muy bueno que sea. Su fuero interno no puede compensar un fallo estructural del equipo, y por eso las soluciones tienen que ir a la raíz, al diseño del coche, no solo al entrenamiento del piloto. Pero es que no es una cosa o la otra.
El mejor equipo con el mejor coche y una piloto que no sabe interpretar las señales o que no tiene la fortaleza mental para aguantar la presión de la carrera, tampoco va a ganar. Cierto, pero si tienes que elegir dónde invertir los recursos para mejorar los resultados del equipo, ¿qué es más efectivo? ¿Darle un curso de coaching a un piloto para que aguante un coche mediocre o construir un coche mejor que haga más fácil el trabajo para cualquier piloto? Los documentos sobre estrés laboral lo dejan bastante claro. Recomiendan mejoras ambientales e intervenciones organizacionales. No le puedes pedir a una persona que sea resiliente frente a un desequilibrio esfuerzo-recompensa que es crónico e insostenible. Por eso, las soluciones más efectivas son políticas institucionales, flexibilidad de horarios, becas, apoyo real a la salud mental, tutorías que funcionen. El sistema debe adaptarse a la realidad del estudiante, no esperar que el estudiante se rompa intentando adaptarse a un sistema rígido diseñado hace 50 años. Ya, pero es que esa línea de razonamiento se queda a medias. Porque en esos mismos documentos que citas, justo al lado de las mejoras ambientales, te hablan de desarrollo personal y gestión de recursos individuales. Te hablan de técnicas de relajación, de mindfulness, de reestructuración cognitiva. Son herramientas que la persona debe aprender a utilizar. La institución te puede ofrecer un taller de mindfulness, pero no puede meditar por ti. No puede respirar hondo por ti en un momento de estrés. Y la neurociencia que hay detrás de la formación de hábitos es muy clara en esto. La transición de la disciplina, ese sistema de esfuerzo constante que consume muchísima energía, a la constancia, ese sistema automático que va casi solo, es un proceso neurológico. Ocurre literalmente dentro del cerebro del individuo. La institución te puede dar un mapa y decirte el tesoro está aquí. Incluso puede despejar los primeros kilómetros del camino. Pero el viaje, el caminar día a día, el sortear las pequeñas piedras, el no desanimarte cuando llueve, ese viaje de verdad lo tienes que hacer tú. Es un proceso de forjar y reforzar caminos neuronales a base de repetición e intención. Estoy de acuerdo, el viaje lo hace uno, pero es infinitamente más fácil forjar esos caminos neuronales en un sendero bien señalizado y cuidado que en medio de una jungla sin machete. El sistema debe ser ese sendero. Si el sendero está lleno de trampas, de depredadores y no hay fuentes de agua, la mayoría de los viajeros, por muy decididos que estén, no van a llegar. Quizás el problema es que esperamos que el camino sea un paseo por el parque. Cualquier meta que merezca la pena, por definición, va a tener tramos de jungla. Y la habilidad clave es saber usar el machete, no esperar que siempre haya un sendero despejado. Las soluciones institucionales son necesarias, sí, pero pensar que pueden eliminar toda dificultad es una utopía. Y si educamos a la gente para que solo sepa caminar por senderos pavimentados, los estamos dejando indefensos para cuando inevitablemente se encuentren con la jungla. En resumen, y volviendo a mi idea inicial, creo que aunque el esfuerzo personal es un ingrediente, resulta insuficiente y a menudo se agota si el sistema no está diseñado para sostenerlo. Un entorno justo, con apoyos, flexible, no exige una perseverancia heroica, sino que crea las condiciones para que la mayoría de la gente, con un esfuerzo razonable, pueda alcanzar sus metas. La evidencia sobre las barreras socioeconómicas y las incompatibilidades horarias demuestra que el principal obstáculo, la mayoría de las veces, es externo. Y yo, reconociendo la importancia de un entorno equitativo, concluyo que los desafíos y las dificultades son inherentes a cualquier meta ambiciosa. Por tanto, la habilidad más crítica es interna. Esa capacidad de mantener el esfuerzo cuando la motivación inicial desaparece, de transformar el deber en un hábito casi automático. El fenómeno del abandono en tareas puramente voluntarias, donde las barreras externas son mínimas, nos demuestra que la batalla final, cuando la cosa se pone difícil, se libra dentro de una misma. Está claro que los materiales no nos presentan una dicotomía simple, no es una cosa o la otra. Es evidente que ni la perseverancia individual en el vacío, ni un sistema perfecto que no cuente con el compromiso de la persona pueden explicar el éxito. Exacto. Es más bien una danza entre el individuo y su entorno. El gran reto es entender cómo los individuos pueden desarrollar su constancia dentro de las estructuras que existen y, a la vez, cómo esas estructuras pueden evolucionar para que no solo exijan, sino que también nutran y recompensen ese esfuerzo sostenido.
Y sobre ese equilibrio, creo que los materiales apenas rascan la superficie. Hay mucho más que explorar.